Introducción a los lugares de poder. En un post anterior hemos visto una introducción a qué es un lugar de poder, su relación con las corrientes de agua subterráneas y la teoría que subyace a la detección de esas corrientes de agua subterráneas. Hemos visto también que el radiestesista es el profesional encargado de la localización de esas aguas subterráneas, pero también de muchas otras cosas como por ejemplo minerales, aún más. Los radiestesistas afirman reconocer entidades abstractas. Sabemos que los radiestesistas usan el péndulo para detectar y localizar todo lo dicho anteriormente. De la misma forma sabemos que, en teoría, el centro de detección de los radiestesistas se hallaría en el cerebelo, y el péndulo sería una especie de chivato que avisaría al radiestesista de que su cerebelo ha hecho una detección que para él es totalmente inconsciente. En definitiva, ¿qué es un lugar de poder? Simplemente un lugar donde la energía que brota de la Tierra o que llega hasta ella se hace mucho más densa. Siempre en un lugar de poder se reúnen uno o varios vórtices energéticos, en ocasiones distribuidos de igual manera, otras de forma irregular y en otras de forma simétrica, como por ejemplo en la Basílica del Monasterio del Escorial, que forma varios anillos energéticos. Cuando en un lugar construido o no construido existen varios vórtices energéticos cercanos entre sí, de la misma manera o de distinta índole, convierten a ese lugar, bosque, templo, etc., en lo que conocemos como un lugar de poder. ¿Qué es un zahorí? Ahora nos centraremos en otro tipo de profesional, el zahorí. Los zahoríes son personas especializadas en la detección de aguas subterráneas. Recorren el terreno provistos de varillas de cobre u horquillas y detectan el punto donde debe ser excavado un pozo. Hay que decir que las aguas subterráneas que son capaces de detectar los zahoríes son aguas subterráneas en movimiento. Las aguas estancadas no serían detectables con el método que ellos emplean. Nuevamente, como en el caso de los radiestesistas, los zahoríes utilizan una parte de su cuerpo para detectar las corrientes subterráneas. Si los radiestesistas usaban el cerebelo para detectar todo un abanico de cosas, los zahoríes están más centrados en el agua, y ellos usan complejos mecanismos del oído interno para detectar dichas corrientes. Mecanismo de detección usado por los zahoríes. Para determinar dónde se detecta el agua se siguió un método indirecto. En primer lugar se descartó que fueran las propias varillas de cobre. Para ello se hicieron mediciones con el sistema zahorí-varillas dentro de una jaula de Faraday y los resultados seguían siendo positivos, es decir, se seguía encontrando agua, a pesar de que el sistema estaba aislado, puesto que una jaula de Faraday lo que hace es aislar electromagnéticamente lo que hay dentro del exterior. Entonces no podían ser ondas electromagnéticas, tenía que ser algo relacionado con la gravitación. En segundo lugar, se determinó mediante una serie de mediciones que el centro de recepción de la señal de que hay agua estaba situado en la cabeza del zahorí, concretamente a la altura del oído. Posteriormente, estas mediciones se afinaron lo más posible, estudiando a muchos zahoríes en proceso exitoso de detección, y se llegó a la conclusión de que el zahorí detecta en los complejos y delicados mecanismos del oído interno estos depósitos de agua. Todavía se ha llegado más lejos y se ha identificado las estructuras de las máculas y los otolitos que están presentes en el oído interno como sensibles al campo gravitatorio y por lo tanto serían los centros de detección de los zahoríes. Esto no es de extrañar, porque los médicos saben desde hace mucho que el centro del equilibrio está en el oído interno y que las fuerzas que hacen que nos mareemos también se detectan en el oído interno. Y todo ello a su vez está muy relacionado con el equilibrio de nuestro cuerpo, que no es otra cosa que su relación con el campo gravitatorio. Por eso, si nos desequilibramos o nos mareamos, nos caemos. Luego, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo esta hipótesis, y 2, ha sido contrastada con resultados experimentales positivos, de forma que ya tenemos todas las piezas. El zahorí pasa por una corriente de agua que no es otra cosa que el desplazamiento de una masa con respecto a otra. Dicho desplazamiento relativo produce una mínima variación del campo gravitatorio, que es detectado por esas estructuras del oído interno llamadas máculas y los otolitos.
El zahorí no es consciente de esta detección, esto hay que tenerlo claro, pero su cuerpo sí. Y haciendo un leve estremecimiento es lo que causa que las varillas se muevan. Esta es, digamos, la parte más esotérica, entre comillas, más delicada, ¿no? Puesto que aquí estamos asumiendo que primero el zahorí es inconsciente de la detección, estamos asumiendo que esa detección efectivamente se produce y que como consecuencia de ello mueve involuntariamente la mano, que es lo que hace que las varillas se crucen. Las varillas, esas varillas de cobre que utilizan los zahoríes para detectar el agua, ¿vale? Este es el punto un poco más difícil de creer. El zahorí, si ve el movimiento de las varillas, ya sabe que se ha detectado una corriente de agua subterránea, ¿vale? Justificación de la teoría. Bueno, hay un cierto paralelismo con la detección de ondas gravitatorias. El sistema de detección por ligeras variaciones del campo gravitatorio que pueden impresionar determinadas estructuras celulares del oído interno se parece mucho a los detectores de ondas gravitatorias. Un detector de ondas gravitacionales se parece mucho a dos varillas de cobre, ¿no? Si lo vemos en cualquier imagen que encontremos en internet. En realidad es un interferómetro gigante cuyos dos brazos miden lo mismo, la misma longitud. Se proyecta luz por ellos hasta unos espejos y el sistema es capaz de detectar ligerísimas variaciones de longitud. Cuando una onda gravitatoria atraviesa un brazo del detector, del interferómetro, hace más corto el espacio-tiempo en ese brazo, con solo el diámetro de un átomo de diferencia, pero el sistema es tan sensible que es capaz de detectar esa distancia infinitesimal. Así es como se han detectado las ondas gravitatorias, después de un siglo de buscarlas. En resumidas cuentas, tanto los radiestesistas como los zahoríes aprovecharían detectores ultrasensibles de fuerzas de la naturaleza como la gravitatoria y pequeñísimas variaciones del campo gravitatorio serían detectadas bien por el cerebelo, bien por el oído interno, posibilitando así el señalamiento del lugar exacto de esas corrientes subterráneas de agua. Lo que me parece más débil de todo este argumento es la conexión que existe entre la detección inconsciente, como he dicho antes, de la corriente de agua y el accionamiento del músculo del brazo para activar bien el péndulo en el caso de los radiestesistas, bien las varillas de cobre en el caso de los zahoríes. Me parece una explicación ad hoc. Da la sensación de que se ha hecho así para hacerla encajar a martillazos en el sistema, pero tiene credibilidad. Y la tiene simplemente porque el mecanismo funciona y evidentemente el movimiento involuntario del brazo existe y evidentemente existe cuando se detecta agua. Luego debe de haber un mecanismo aún desconocido que conecta el cerebelo u oído interno con la parte motora del cerebro y activa un movimiento de las manos. Carlos Pellón, un experto en estas cuestiones, da una serie de razonamientos y explicaciones que cada cual juzgue si le convence. Líneas Hartmann y líneas Curry. No duerma en el mismo lugar en el que hubiera dormido otra persona que padeció una enfermedad grave, a menos que coloque una protección contra radiaciones terrestres que las neutralicen. Dr. Ernst Hartmann. El médico alemán Ernst Hartmann, en los años 50, descubrió una red de radiaciones que cubre toda la Tierra a modo de malla. Son dos tipos de líneas de fuerza cruzadas, de unos 30 centímetros. Las primeras descienden de norte a sur separadas por un poco más de metro y medio, en concreto 160 centímetros, y las segundas van de este a oeste un poco más separadas, 190 centímetros. Y verticalmente, o sea, esta malla sería tridimensional, ascienden hasta la estratosfera, ¿vale? Existen numerosas causas que pueden provocarnos una enfermedad o alterar el funcionamiento de nuestro organismo. Entre las principales causas se encuentran el agitado ritmo de vida, el estrés, una incorrecta alimentación, vida sedentaria, agentes externos como virus, bacterias, etc. Pero hay otro factor muy importante y lamentablemente poco conocido que, sin embargo, es causante de gran parte de las dolencias y enfermedades en los seres vivos. Nos referimos a las radiaciones telúricas. Estas radiaciones patógenas, generalmente llamadas radiaciones terrestres, están originadas por diversas causas que tienen que ver con procesos geológicos o telúricos, que acontecen en el interior de la Tierra, como por ejemplo
radioactividad natural, fallas y fisuras geológicas, fricción terrestre, aguas subterráneas, etc. Y muy especialmente por un sistema de franjas de radiación consideradas como líneas de fuerza del campo electromagnético terrestre. Debo añadir a todo esto que la masiva contaminación electromagnética artificial de nuestros días es recogida en el subsuelo principalmente por las líneas que forman esta red que surca el planeta de forma ortogonal, es decir, perpendicular. Las líneas de Harman son perpendiculares entre ellas, ¿vale? Es por eso que cada vez son más peligrosas. Es posible que antes del descubrimiento de la electricidad esta red no fuese la causa de una gran parte de las enfermedades que hoy padecemos. De hecho, si nos alejamos al menos 500 kilómetros de la civilización, la medición de estas líneas nos daría unos índices de radiación mucho menos nocivos para la salud. Por su parte, Manfred Curry describe otra red de esta energía telúrica. Está formada por franjas de 15 centímetros de ancho que se orientan en diagonal con los puntos cardinales, separadas por unos 85 centímetros. Bueno, aquí no sería una malla, no sería una red cruzada, sino una familia de curvas que abrazan la Tierra de este a oeste, pero inclinadas 45 grados con respecto a la línea ecuatorial. Donde se cruzan dos líneas Harman o de Curry, se producen fenómenos positivos y negativos que afectan a los objetos y las personas. Y cuando lo hacen, además, con ciertas corrientes subterráneas de agua, el efecto se amplifica. También se producen continuamente sutiles vibraciones de origen tectónico y telúrico solo detectables por mecanismos de precisión. Incluso ciertas personas, zahoríes o más modernamente rabdomantes, dotados de una especial sensibilidad, pueden sentir su presencia. Dentro de la red Curry se encuentran, sin seguir aparentemente ninguna posición lógica, los que se conocen como puntos de poder. Estos puntos actúan positivamente sobre nuestra energía y, dependiendo de su nivel de radiación, influyen sobre el plano vital o físico, sobre el plano mental y emocional y sobre el plano espiritual, que apoya el hecho de que dentro del cuerpo humano hay tres planos energéticos de una misma índole pero con distintas funciones. Los chinos, utilizando esta sabiduría, han desarrollado técnicas geománticas que conocemos con la denominación de Feng Shui. Utilizando mapas y tablas misteriosas en las que aparecen dibujos y combinaciones de 6 líneas procedentes del arte adivinatorio del I Ching, deciden dónde hay que construir y cómo hay que hacerlo. También establecen lo que es conveniente o no poner en el interior de las casas y el lugar exacto en el que mejor aprovechan las energías positivas que influyen sobre sus habitantes. Unidades Bovis. Acabamos de ver la existencia de esas redes energéticas misteriosas de Harman y Curry, aunque aquí no queda la cosa porque existen más redes, como por ejemplo las redes de Peiré. Antiguamente los zahoríes no podían medir la intensidad de la actividad telúrica o geomántica hasta la aparición del biómetro de Simoneton, que medía la cantidad de los alimentos en Armstrongs. Un Armstrong es una unidad de longitud. Este sistema de medición se reveló ineficaz y se recurrieron a las unidades Bovis. ¿Qué miden las unidades Bovis? Pues la mejor definición que he encontrado es la siguiente. Las unidades Bovis miden cuantitativamente la calidad vibratoria de los objetos terrestres. Los Bovis son una unidad relativa que depende de cada persona y lo que miden es el nivel de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que cada radiestesista, dependiendo de cómo esté codificado mentalmente, y aquí entra, digamos, la parte más débil de la teoría, medirá un nivel de Bovis u otros. Es decir, que la escala de Bovis tiene que ser calibrada con cada radiestesista o experto en detectar estas redes de energía telúrica. En fin, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. La vibración de la Tierra ha cambiado, de hecho evoluciona continuamente, ya que es una entidad viva y energéticamente activa, y eso nos afecta a todos los seres que vivimos sobre ella. La unidad Bovis indica la vitalidad de un lugar o un objeto, un alimento o la salud de una persona. Durante su investigación, Alfred Bovis, 1871-1947, había establecido que todos los seres vivos contienen una cierta vitalidad que podría medirse en Armstrong. El Armstrong es una unidad de longitud que, bueno, pues puede utilizarse también para medir longitudes de onda, ¿no? Viene de ahí, de hecho. Descubrió que era el mismo para la medición de la tasa vibratoria de donde estaba.
Su escala se ha convertido en una referencia para la radiestesia que se mide por las unidades Bovis. Después de testar a muchas personas, Alfred Bovis determinó que el cuerpo está sano cuando vibra en un rango de 6.500 a 8.000 unidades Bovis. Una persona enferma de cáncer vibra entre 4.000 y 4.500 unidades, y una persona próxima a la muerte vibra sobre las 1.000 unidades. Cada enfermedad y cada virus tiene una frecuencia vibratoria propia. Por ejemplo, el bacilo de Koch, responsable de la tuberculosis, vibra a 5.500 unidades. Se cree que el verdadero artífice de la escala que actualmente conocemos fue el ingeniero Simoneton, discípulo radiestésico de Alfred, que la utilizó para medir el nivel vibratorio de lugares, personas, animales y materia. Simoneton enfermó de tuberculosis y consiguió curarse testando todos los alimentos que consumía y tomando solo aquellos que tuvieran una vibración alta. Para el ser humano existen 3 niveles vibracionales: cuerpo físico hasta 10.000 unidades, cuerpo etéreo o aura de 11.000 a 13.500 unidades, cuerpo espiritual de 13.000 a 19.500 unidades. Por tanto, creo que no podemos ceñirnos a unas medidas estrictas a la hora de valorar dónde está el límite en unidades Bovis entre la salud y la enfermedad. En los lugares sagrados se ha verificado experimentalmente que dichos lugares tejen a su alrededor un cinturón protector que puede disminuir su poder por la intervención humana. Además, estas líneas de protección son variables, dándose el caso de que no son iguales en una iglesia románica que en una gótica. En las iglesias románicas las líneas son más fuertes en la pila bautismal o piedra de los muertos, y en las góticas en las líneas de luz que proceden de los rosetones. Una persona sensible a la energía telúrica debe de dirigirse primero a estas partes de las iglesias para sentir su poder. Los 2 Juanes, el Bautista y el Evangelista, determinan los máximos de las oscilaciones energéticas telúricas coincidiendo con los 2 solsticios. Estas circunstancias ya se relatan en el Corpus Agrimensorum Romanorum, que se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Ya desde entonces se conocía la existencia y funcionamiento de estas redes energéticas. Para profundizar en este interesante tema, recomiendo la obra de Fernán Renau, Epifanio Alcañiz y Juan Ignacio Cuesta. Así, por ejemplo, el libro Domoterapia de Luz de Fernán Renau me parece un texto de lectura inexcusable para aprender sobre las energías telúricas. Octógono radiante. Muchos son los misterios que nos dejaron sin desvelar los caballeros de la Orden del Temple. Entre ellos, uno de los más intrigantes es el de introducir algún elemento octogonal en sus construcciones sagradas. Han corrido ríos de tinta desde que el trovador templario Wolfram von Eschenbach escribía en uno de sus poemas: y el templo del Grial simulaba la forma radiante del octógono. Un octógono está formado por un vórtice de 60 centímetros aproximadamente. La zona forma un octógono delimitado por 4 líneas Harman de primer orden y por 4 líneas Curry. En el vórtice energético, las líneas Curry se estrechan y se forma un octógono bastante regular de aproximadamente 4 metros de diámetro en algunos casos y 8 metros en otros. El tipo de vórtice y las radiaciones energéticas que emiten en su interior varían desde 9.500 a 19.500 unidades y de 11.500, 7.500 fuera del octógono, los de 24.000 hasta 12.000, los de 33.000. Como vemos, un nivel energético altísimo, siendo estos últimos de un diámetro de 8 metros. Las 2 líneas Harman y las 2 líneas Curry que pasan por su centro se detectan, pero arrojan una lectura de 11.500 unidades. Algunos fenómenos telúricos. Todo aquello que bajo nuestros pies se mueve o está roto nos afecta telúricamente, es decir, todos los fenómenos que inciden fracturando o alterando el subsuelo de algún modo notable pueden afectarnos en alguna medida, especialmente si, como en el caso del agua subterránea, se trata de fluidos en movimiento. Pero también hay sustancias quietas que pueden afectarnos, yacimientos de materiales capaces de perturbar nuestra salud o sustancias tóxicas disueltas en el agua. Estas aguas tóxicas se conocen como albañales. La lista de fenómenos telúricos investigables por un radiestesista es: aguas subterráneas, fallas geológicas, rocas y vetas patógenas, radioactividad, yacimientos embolsados de agua estancada, gas o petróleo. Todos los fenómenos telúricos actúan verticalmente, pero
¿Afectan por igual a todas las viviendas que se hallan en esa misma vertical? La respuesta es no. En realidad, y de modo global, ¿dónde terminarían todas las afectaciones telúricas? Hay un consenso de que esos fenómenos cesan pasados los 600 metros de altura. Pero para otros fenómenos más graves o para otras personas, la distancia podría variar. También puede la pregunta anterior aplicarse a las profundidades. ¿La acción de los fenómenos telúricos nos afecta sea cual sea su profundidad bajo el suelo? Depende. Se han detectado granitos patógenos a 300 y hasta 600 metros de profundidad y radiactividad a más de 1000 metros. Cuanto más compacto y uniforme es un suelo, más transmite y menos filtra la energía telúrica, como por ejemplo los suelos rocosos y escasamente fracturados. Las arenas y las arcillas en estado plástico filtran o retienen mucho más. Conclusiones. Bueno, después de lo visto hasta aquí, tenemos una lista heterogénea y muy variada de fenómenos y áreas de estudio que están relacionadas entre sí. Y tenemos energías telúricas o telurismo, lugares sagrados, lugares de poder, geometría sagrada, radiestesia, geomancia, energía geomagnética, sanación y feng shui. Y probablemente me deje alguno más. En esta mezcla hay un poco de todo. Hay áreas que prácticamente se puede decir que se pueden estudiar aplicando el método científico y otras que son puramente esotéricas. Por ejemplo, las líneas Harman o las unidades Bovis se pueden estudiar utilizando medidores de campo eléctrico y magnético. Aunque no olvidemos que las unidades Bovis son medidas bajo una escala subjetiva. Esto es complicado, pero aquí también subyace la idea de que todo vibra. Eso es un principio del esoterismo, ¿verdad? Al final todo son vibraciones, que podemos percibir o no, y que pueden afectarnos o no. Por ejemplo, en las mediciones de unidades Bovis vemos que cuantas menos unidades, más enferma está la persona o el lugar. Es paradigmático que se ponga al cáncer solo un escalón por encima de la muerte, lo que ya sospechábamos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las personas no son sólidas, prácticamente todos nosotros somos líquidos, porque tenemos un 70% de nuestro cuerpo que es agua. Pero la Tierra y los lugares donde hay mucha piedra, muchas rocas son muy sólidos, por razones obvias, y todos los sólidos vibran, porque los átomos que componen los sólidos nunca están quietos, por el principio de incertidumbre. Hay lo que se llama una energía de punto cero. Esa realidad física lo que nos dice es que nada en el universo tiene energía cero, todo se mueve, todo vibra y nada se congela nunca del todo. De ahí es fácil deducir que los sólidos que componen este planeta purgatorio llevan asociados diversos modos de vibración que son los que dan origen a las variadas redes energéticas que los acompañan. Así, los lugares de poder serían una especie de recintos amplificadores o cavidades de resonancia de estas energías telúricas. De este modo, determinadas personas sensibles a esas vibraciones pueden verse afectadas en esos lugares igual que los cetáceos se ven afectados por el campo magnético terrestre. Determinados profesionales como los zahoríes o los radiestesistas pueden estar aprovechando, y de hecho lo están, estas realidades para encontrar agua o petróleo. Podrá ponerse en cuestión o en duda el mecanismo aquí explicado, pero lo cierto es que funciona. Si la profesión no ha desaparecido es que tiene éxito donde fallan los geólogos. Y finalmente, entrando ya en la parte más esotérica, determinados sanadores estarían utilizando estos conocimientos para sanar casas enfermas. Ojo, aquí en este terreno están emboscados los que llevan túnica, los charlatanes y los estafadores. Hay mucho más que decir sobre este asunto, pero será en otro post, donde profundizaremos en los detalles de las redes de energía telúrica.